carenteradio.com. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Qué rico como siempre, disfrutando yo muchísimo este miércoles de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Aquí su servidora Karen Sánchez desde Colombia. Y hoy aquí gustosamente acompañada de este personaje tan importante que vengo conociendo de unos días para acá, el coach Alejandro Cristian Juárez, nuestro coach de manejo de negocios. Alejandro, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a este espacio, mejor dicho, abierta a aprender muchísimo a todo lo que podamos conversar en la tarde de hoy. Cuéntanos un poco de ti. Bienvenido. Gracias, estimada Karen. Qué gusto me da participar el día de hoy en tu programa. Me siento muy honrado y muy entusiasmado de que podamos llegar a más audiencias, no solo en México, sino en Colombia. Estando allá tú y siendo una experta en tus temas de desarrollo humano y empresa, me da mucho gusto y me siento muy honrado en poder platicar contigo el día de hoy y con tu audiencia. Claro que sí, estimada Karen, pues le comparto un poco a tu audiencia para que me conozca. Yo soy el coach en manejo de negocio, Alejandro Juárez. Y bueno, pues te platicaría que mi vida 100% se ha enfocado en el tema de los negocios. Yo estudié la carrera de administración de empresas con la especialidad en finanzas. Me dediqué 30 años en la parte de la banca privada, gestionando portafolios de inversión en el extranjero, es decir, abordando el mundo de los negocios desde la parte bursátil, desde la parte que tiene que ver con las inversiones en mercados financieros. De hace 8 años a la fecha compré una franquicia de coaching en manejo de negocios de Action Coach, la empresa número uno Mira, de súper coaching en este tema, una empresa genial. internacional pues fantástica, con la cual, bueno, pues me he venido desempeñando en trabajar codo con empresarios que están en esta etapa de consolidación y de crecimiento con estas técnicas y estos conocimientos. Y por supuesto, el concepto de consultorio empresarial Querétaro, que está destinado a trabajar codo con personas de negocios, emprendedores, profesionistas que están en una etapa todavía, digamos, de inicio en su desarrollo, estimada Karen. Ujú. Así que bueno, esto básicamente en la parte de negocio. También tengo una certificación en desarrollo humano, específicamente en el tema de aplicación mental. Como maestro de aplicación mental, aquí en México hay una organización, el Instituto Método de Aplicación Mental, con quien me certifiqué. Y bueno, pues hacemos la conexión necesaria que tiene que haber entre esas dos grandes, digamos, áreas que integran hablemos, digamos, la personalidad, la identidad del Ujú. empresario, ¿no? La que tiene que ver con la parte de desarrollo humano y la que tiene que ver con la parte de especialización en los negocios. Así que un gusto estar el día de hoy contigo, estimada Karen, para poder platicar del tema, el tema que nos toca el día de hoy. Adelante. No, pues súper, ya me quedé yo aquí anodada de toda la información que nos acabas de dar. Súper, felicidades por todos esos logros que has alcanzado hasta el día de hoy. Por supuesto que aquí también estamos muy abiertos a poder aprender todos los días cosas nuevas. Pues bueno, en la tarde de hoy estamos aquí los dos, ¿sí? Porque pues te invitaba a hablar de este tema tan importante que es de cómo encontrar inspiración en el trabajo, ¿sí? Este pues es un tema realmente muy interesante ya que pues nos lleva a abordar aspectos muy fundamentales como lo son el bienestar y el éxito, tanto laboral como profesional, ¿sí? Y nuestra parte motivacional y emocional que es tan importante que vaya como engranado al mismo tiempo, ¿no? Correcto, en definitiva, pues son elementos, son factores que explican la motivación, la inspiración dentro de un trabajo que sospecho, estimada Karen, que te referirás a un trabajo que viene no nada más en la parte o tratando de entender qué es la parte de empresa, sino también el trabajo personal, ¿verdad? Hay un Así trabajo es, personal que hacer, así que me da total. mucho gusto que analicemos este punto ambos y se lo podamos compartir a tu audiencia para poder entender como por dónde abordar este tema de la inspiración en el trabajo. Así que te cedo la palabra para que me puedas
empezar a compartir tu punto de vista, estimado Karen. Pues bueno, mira, yo he tratado, en lo que yo estaba así como viendo, encontré 6 puntos, 6 aspectos como muy importantes que yo creo que encajan, ¿sí? Sobre lo que estamos hablando. Y podríamos empezar por hablar de la exploración de pasiones y valores, ¿sí? Dentro de este campo, ya que pues nos pueden llevarnos a alinear con nuestro trabajo y nos puede ayudar a encontrar un significado y propósito en lo que hacen, o sea, que la persona no solamente como que llega a cumplir con su trabajo, con su labor, y lo que tiene que hacer, sino que como que definitivamente lo haga por gusto, por pasión, porque se alinea a su propósito, ¿sí? Le guste hacerlo, no por obligación, sino porque elige hacerlo. Es correcto. Y fíjate qué interesante y seguramente tu audiencia estará preguntándose cómo conectar esta idea que nos acabas de compartir con el mundo de la empresa y no es muy diferente, ¿verdad? Cuando hablamos de No, propósitos, cuando hablamos de visiones, ¿verdad? Es decir, el no. para qué, cuando abordamos la reflexión que tiene que ver con una respuesta a la pregunta más valiosa que podemos hacer dentro de nuestro quehacer de vida y es ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo aquello? Y en el mundo de la empresa no es muy diferente, ¿verdad? Aquí Así la, es. la, la consigna que tienen los dueños de negocio, los empresarios, es justamente construir lo que nosotros le llamamos la cultura organizacional, que sería justamente la traducción o el equivalente de esos valores, de ese propósito, de ese qué tengo que hacer o qué estoy haciendo hoy ofreciendo hacia los demás, se traduce en lo que hoy nosotros conocemos como cultura organizacional, que es básicamente la visión, explica el propósito, la Ajá. misión y los valores dentro de la empresa que responden a esas preguntas de tanto valor que pudiéramos formularnos en lo personal, para nuestro proyecto personal o para nuestro trabajo dentro de la empresa. ¿Qué opinas, Karen? Totalmente, totalmente de acuerdo. Además de que lo que voy a decir ahorita conecta mucho con el segundo punto, y es que esta cuestión de conectar lo que tú decías, lo de la visión, la misión, los valores, los objetivos, ¿sí? Cuando miramos dos profesionales, y lo veía hace unos días en una conversación, puede haber un profesional dentro de la empresa que tenga el magister y, mejor dicho, todísimo el conocimiento, ¿sí? Y demás, pero si no está haciendo lo que le gusta, ¿sí? Y no conecta con su misión, o sea, como se quiere superar también profesionalmente, a donde quiere, qué escala quiere ocupar profesionalmente, pues no va a poder conectar igual con la empresa, con lo que quiera hacer la empresa, y siempre va a ser una persona que va a estar allí de mal humor, no va a poder fomentar una creatividad, un buen ambiente, una buena comunicación con sus compañeros de trabajo, formación de actividad de equipo. Entonces, eso es así como bien interesante lo que te estabas diciendo. Y lo otro que me parece importante, que es el segundo punto, es lo del tema del fomento de la creatividad, ¿sí? Esto, pues obviamente incluye actividades como el pensamiento laboral, o sea, yo decía, digo yo desde mi punto motivacional, por decirlo así, poder llevarlos a tener sus mapas, perdón, mentales, exposiciones diferentes de arte y de cultura, ¿sí? Que los coloca como en un punto de conectar, de hacer match. Yo quiero estar aquí profesionalmente, tengo esta oportunidad en esta empresa y aquí lo puedo lograr, puedo ir escalando aparte de las metas y lo que puedo yo ir creando culturalmente con mi empresa. ¿Qué opinas tú? Correcto. Pues sí, en realidad, haciendo un poco análisis para que podamos compartirlo con tu audiencia, en definitiva, Sí. la pregunta que siempre le hago yo a los dueños de negocio y que es básica es reflexionar sobre
qué tanto conocimiento tienen sus empleados, sus colaboradores en toda la empresa del propósito, de la dirección hacia donde se está, ¿verdad?, encaminando la empresa. Encaminando, ¿Por así es. qué? Porque de pronto, para hacerlo muy sencillo, si tú estuvieras conduciendo un vehículo, un autobús, ¿verdad? A una cierta dirección hacia el norte del país, la persona que se sube a ese autobús tiene que saber que ese vehículo va hacia el norte, no va hacia el este, Así. ni hacia el oeste, ni va hacia el sur, va hacia el norte. Luego entonces, ¿verdad? Es básico el crear un sistema de comunicación que avise con toda claridad a todo colaborador en la empresa hacia dónde se está dirigiendo, ¿verdad? El esfuerzo de todo el negocio. Y Ajá. tendrán toda la libertad para poder decidir si abordan, ¿verdad?, ese vehículo en esa dirección o si no lo suben o inclusive si se quieren bajar, ¿verdad? Por eso tiene Sí. tanto valor el proceso de inducción en un sistema de reclutamiento y selección. Lo primero que hay que hacer es mostrarle hacia dónde va, de qué manera se están llevando a cabo los objetivos y las metas, cuál es la filosofía de la organización y si estaría dispuesto, ¿verdad? Uno, si esto empata con el interés personal del empleado, ¿verdad? Ujú. Si empata con el interés de la empresa y si empata con el interés, digamos, del negocio, del dueño del negocio. Es una alineación de tres partes que tienen que seguir Ujú. la misma dirección para que pueda haber, por lo pronto, un sentimiento de satisfacción y por lo pronto, te diría, de alineación, ¿verdad? De una comunión hacia dónde queremos dirigir. Ya partimos de un punto en común, adecuado y correcto. ¿Qué opinas de esto, Karen? Súper, sí, me parece muy, o sea, totalmente de acuerdo, es lo que te decía hace un y lo asimilo así, como que cuando tú llegas a una empresa, ¿sí? Que ya sabe para dónde va, que tiene una misión, que tiene una visión, la empresa dice, la misión es en el 2030 estar en tantos países y cumplir, no sé, una expectativa de no sé cuántas cosas. Y si la persona está trabajando en conexión con su propósito hacia donde quiere llegar profesionalmente, se va a visualizar cumpliendo esos objetivos con esa empresa. Y eso lo va a ayudar, ¿sí? A estar ahí conectado, trabajando con pasión y lo va a ayudar también a llevar a sus metas personales, ¿sí? Es muy, o sea, lo que dijiste está genial porque me conecta muchísimo con eso y sé que la gente que nos esté escuchando seguramente va a encontrarle también sentido a esto. El otro punto que me pareció súper importante es el de mantener una mentalidad positiva. ¿Cómo hacer para encontrar en esa, o sea, cómo conectar esa inspiración dentro de la empresa, sí, en esa parte corporativa, manteniendo una mentalidad positiva? ¿Qué opinas tú? Mira, mencionaste una, digamos, un término interesante que tiene que ver con la creatividad. En la idea anterior, ¿sí? Hablaste de la creatividad, ¿sí? Uh -huh, Y la uh -huh. creatividad está vinculada con la inspiración, ¿sí? Entonces, Total. a una persona que digamos, no ha tenido la experiencia de entrenar, de poder eh, practicar, de poder equivocarse, ¿sí? Porque el proceso de la equivocación y del error es el proceso que más nos enseña, ¿sí? Debería de haber una universidad y hay hace tiempo había escuchado de una universidad que le llamaban la Universidad del Error y de las Equivocaciones porque efectivamente es ahí donde se encuentra la posibilidad de poder practicar, de poder implementar, de poder seguir un sistema que nos permita entrenar y desarrollar un músculo para después empezar a crear. Difícilmente, te diría, Okay. podríamos tener un proceso de creatividad si no practicamos, ¿verdad? Entonces, Uh por -huh. eso los grandes cantantes no pueden improvisar si no se saben al pie de la letra una canción. Deben de saberla hasta Totalmente. dormidos, ¿verdad? Dormidos Sí. y en hipnosis deben de cantar
¿verdad? Esa canción de manera perfecta, porque a partir de esa habilidad es en donde tú puedes empezar a crear, ¿sí? Entonces, Ujú, esto conecta mucho con la idea de salir de la caja, la mentalidad de salir de la caja, ¿no? Que muchas veces ujú. para poder imaginar una respuesta, una solución, primero tenemos que tener muy claras las convencionales y a partir de las Así es. convencionales obligamos a nuestro cerebro, porque tenemos tres tipos de pensamientos, estimada Karen: el pensamiento lineal, el Ajá. pensamiento es el horizontal y el fractal, ¿sí? Son tres tipos de pensamientos que no nos vamos a meter mucho en este análisis, pero sí nos interesa entender que para llegar al fractal, que es el que nos permite desarrollar la creatividad, necesitamos entrenar. Y para eso en las empresas, estimado Karen, existen los procesos y los procedimientos. Los procesos y los procedimientos son las mejores guías para poder entrenar y empezar a motivar y estimular la propia creatividad del empleado o del Así es, colaborador, ¿verdad? O en su así caso, es. en lo personal, lo podemos hacer así. Podemos entrenar y a partir de dominar una técnica, podemos empezar a improvisar y a crear nuevos caminos. ¿Qué opinas de esto, Karen? Genial, genial, sí. O sea, como decías tú, para terminar de completar ese punto del fomento de la creatividad, genial, genial, porque eh, así es como pues se puede llevar, ¿sí? A cabo esta parte de la que decías tú de los procedimientos y los procedimientos. ¿Y cuál es la otra palabra que Los dijiste? procesos y Los procedimientos. procesos y procedimientos, totalmente. Y bueno, ¿y qué opinas de esta parte de mantener la mentalidad positiva? Que era el otro punto que estaba tocando al final. Bien, la mentalidad positiva, pues en definitiva es una habilidad y es el resultado también de un entrenamiento, ¿verdad? Porque en definitiva nos vamos a topar en la vida, tanto en lo personal como en la empresa, muchas veces con retos y desafíos que van a poner a prueba nuestra mentalidad, es decir, nuestra posición mental y la forma en la que vamos a reaccionar ante estos eventos. Luego, entonces, en la medida en la que tengamos más conocimiento de cómo, un conocimiento personal, ¿sí? Digamos, en la parte de desarrollo humano, todo va a iniciar de ese conocimiento personal en la cual nosotros también empecemos a reconocer cómo reaccionamos ante los eventos, cuáles son esos disparadores, esas atmósferas que provocan alguna reacción y cómo voy a implementar el pensamiento, voy a sustituir el pensamiento negativo por uno positivo que me empodere, Así es, que me permita superar y ver desde un punto de vista de aprendizaje el reto, el desafío y no desde una posición de víctima, ¿verdad? total. Nosotros en el coaching hablamos de estar arriba o abajo de la línea. Estás abajo de la línea cuando estás en una posición de víctima, estás arriba de la línea cuando estás en una posición de liderazgo. Y así Total. sucede en la parte de la empresa de la misma manera, Karen. Sí, es lo que yo digo, como te dijera yo, o sea, esa parte de como no simplemente tener un colaborador dentro de la empresa, sino que esa carrera sea crear un líder, sostener un líder, mantener un líder, ¿no? Y obviamente que la persona que está allí haciendo parte de esa empresa, pues también quiera, ¿no? Hacerlo porque pues puede que la parte corporativa y recursos humanos y todo lo que quiera invierta en sus colaboradores para que quieran ser mejores personas, para que mantengan una actitud positiva, para que se enlacen con los propósitos, pero pues si la persona no quiere también es difícil, ¿sí? Y lo que tú decías ahorita, la importancia de mantener una actitud positiva en el trabajo, ¿sí? Incluso cuando las cosas se pongan difíciles, tanto en el área personal como en el área profesional y lo que pueda estar pasando dentro del campo de su trabajo, ¿sí? Y yo pienso que eso también se enlaza mucho con que dentro de estos entrenamientos o esta forma de alimentar y crear líderes, se pueda enseñar a practicar la gratitud por lo que está pasando dentro de la empresa, ¿no? La visualización, conectarlos con la visualización de los objetivos claros que tenga la empresa, poderlos llevar hacia allá,
¿no? Y poder ir escalando, no solo la empresa, porque yo lo viví alguna vez como trabajadora de una compañía, que realmente cuando una empresa solamente quiere escalar sola, pues difícilmente sus colaboradores se enrolan porque sencillamente solamente quiere el beneficio de aquí para arriba y el resto tú trabajas porque es tu rollo, es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, no conecta y no se puede hacer nada de lo que ya hemos hablado, que es mantener la creatividad, la imaginación, tener una mentalidad positiva. Así no se puede crear, así no Es se puede hacer, correcto. ¿sí? Inclusive añadiría y te diría, hablando del autoconocimiento, existe una responsabilidad personal que nos va a facilitar mucho la vida para entender nuestras propias habilidades y lograr ese estado de felicidad y de inspiración. El Ujú. autoconocimiento, ¿verdad? Si lo llevamos a la empresa y también en lo personal, ahí están los Claro. perfiles de comportamiento, ¿verdad? Yo tocaría el tema de los perfiles de comportamiento. ¿Cuántas personas realmente saben, verdad, a qué categoría pertenecen dentro de este análisis? Hay un análisis, le comparto a tu audiencia, de comportamiento, que además son los típicos exámenes psicométricos, ¿verdad? En Ajá, que determinan, bueno, cuáles son tus tendencias de comportamiento. Si lo llevamos al tema laboral, hay un examen que se llama el DISC, ¿verdad? El famoso examen DISC para determinar si una persona es más dominante, si es más influyente, si es más tolerante. estable, si es Ujú. más orientada hacia los resultados, que en la parte de la psicología pues es el flemático, ¿verdad? O sea, hay un Sí, equivalente sí, en, sí. en la Ajá, batería psicológica, el flemático, el sanguíneo, ¿verdad? ajá. Inclusive, ¿no? En recursos humanos, el rojo, el azul, el amarillo, el verde. Sí, esta es una clasificación muy interesante porque Sí, nos sí, ayuda sí, a sí. entender en dónde están nuestras habilidades, dónde están Ujú. naturales y cómo nos comportamos en un ambiente de influencia. No nos comportamos igual en casa que en el trabajo o solos. Podemos modificar ese comportamiento y en la medida en la que tengamos mayor conocimiento en lo personal, podremos tener, ¿verdad?, más oportunidad de desarrollarnos y alcanzar esos estados de felicidad, ¿verdad?, en lo personal, y en la empresa es lo mismo. La frustración Total. que debe de tener una persona que lo ponen a vender y que no le gusta vender Que no debe le ser gusta enorme, vender. debe No, ser o sea, enorme. no lo va a conseguir, te va a frustrar, lo va a hacer por obligación, o sea, no está, no cabe, imagínate. Es correcto. Entonces, bueno, nos da para hablar mucho del tema, estimada Karen, pero se me ocurrió ahorita conectarlo con esto, ¿no? Sí, sí, no, y está súper acorde con el tema. Bueno, aquí hay este otro punto muy importante que ese sí me gustaría que tú lo profundizaras y es el de buscar modelos a seguir. Dice, habla sobre que los colaboradores buscaran la inspiración en personas que admiren, ¿sí? Que hayan ya logrado resultados, pues en otras áreas de su vida o en esa parte profesional, ¿sí? Y eso, pues, obviamente los va a llevar a conectar muchísimo más con su propósito, con su parte profesional, personal, a superar trayectorias profesionales que ya hayan visto que otros, ¿sí? Lo han logrado, cómo aprender de esos éxitos y esos fracasos y cómo conectar para que sean modelos a seguir esos modelos, esos mentores. Correcto, pues mira, es muy sencillo, ¿no? En realidad hoy tenemos una gran facilidad de acceso a la información, ¿verdad? La capacitación ya la podemos obtener prácticamente ilimitada en el Internet y hay decenas de modalidades para poder obtener esa capacitación, seminarios, cursos, talleres, ¿verdad? Y por supuesto, las biografías Sí. de personas que pudieran representar, ¿verdad? O pudiéramos nosotros identificar como inspiradoras para nuestro propio trabajo personal, para nuestro propósito. Así que
primera recomendación que yo haría sería, pues vamos a buscar quiénes son esas personas, esas personalidades de inspiración, ¿no? Y puedes encontrar muy buenas, ¿verdad? Ahí está la Ajá, vida de Steve Jobs, ahí está la vida de Jack Ma, de Alibaba, ahí está la vida de este, ¿cómo se llama? De Microsoft, ay, se me fue el nombre ahorita, el del dueño de Microsoft, Bill Gates, ¿verdad? En fin, ujú, eh, de Jeff Bezos, de Amazon. Bueno, pues hemos escuchado hoy en día cantidad de ejemplos de personalidades de esta naturaleza, por ejemplo, en el mundo de los negocios, que pudiera ser muy valioso el empezar a leer, ¿no? Empezar a tomar tener contacto con este tipo de información para poder generar nuestro propio criterio, ¿verdad? Ahora, no necesariamente tiene que ser una sí, personalidad de este tamaño, ¿verdad? Tú puedes encontrar inspiración en cualquier persona cercana a tu círculo. Hay personas que sigilosamente van teniendo objetivos, metas y las van cumpliendo y van incluso sí, compartiendo resultados. grandes ejemplos de Sí, disciplina, de determinación, de manejo de situaciones, ¿verdad? Entonces, no sería como muy difícil. sí, Yo le invitaría a tu audiencia a que revisaran en cada una de las personas que están a su alrededor, tomaran un papel, ¿verdad? Y un cuaderno y una pluma y empezaran a buscar de cada una de esas personas todas esas cualidades, todas esas fortalezas que pudieran tener desde un hermano menor, una hermana menor, ¿verdad? Desde un bebé hasta la abuela, hasta la persona que nos ayuda en el servicio, en la casa, ¿verdad? O sea, podemos tener una cantidad vasta de todas las ejemplos personas tienen, para poder lograr una inspiración y encontrar, ¿verdad? Figuras motivacionales. Y por qué no, total, elegir dos totalmente. o tres mentores que te ayuden en tu camino de desarrollo. Así lo Sí, veo yo. sí, yo, así es, así es. Yo lo que he hablado en otros temas, ya en programas anteriores, sobre esta cuestión de uno siempre llevar gente y está pasando, que puede pasarse esto, porque muchas personas, y lo digo incluso por mí, que antes de no tener información real de cómo otras personas se han superado, se llega a pensar de que como, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo soy el único que está realmente sufriendo en el mundo y resulta que, y creemos que los que están en la cúspide y los que ya lo lograron y los que tienen el éxito, allá nacieron y resulta que no, se hicieron, ¿sí? Se hicieron, también la lucharon, también estuvieron aferrados a su propósito, lo que tú decías ahorita, la disciplina, la determinación, o sea, fue eso, ¿sí? Y eso cómo inspira y cómo lo conecta a uno. Yo lo digo por mi parte personal, ¿sí? Entonces, leer, instruirse, lo que tú decías, de tomar una pluma y un papel y tomar nota, leer historias de inspiración de personas que a pesar de que hasta medio país se les vino encima, fueron de frente con su propósito, con su sueño, y lo lograron y hoy día están allá, pero no es porque nacieron allá, es porque aguantaron, ¿sí? Y tuvieron y se aferraron de eso, o sea, de otros mentores, de otras historias. Y no solo eso, sino lo que tú decías, la señora que está, la vecina que está cerca, la compañera de la universidad que lo logró, que, o sea, eso no es así tan sencillo como piensan o las otras personas que como que viven creyendo que mi vida es sufrida y esta es la vida que me tocó, ¿no? Y se resignan a que tienen que quedarse en ese trabajo así no les guste, porque yo pienso que eso también es súper importante, ¿no? Trabajar uno en lo que le gusta, porque si no, pues imagínate, eso va a ser toda la vida, pues de amargura total, como lo que tú decías ahorita, el que se pone a vender y no le gustan las ventas, pues lógico que no va a cumplir la meta, no va a vender, no va, y va a estar frustrado siempre, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Y Y esta fíjate, parte aquí, de desarrollar, que este es otro punto muy importante. te quería comentar, perdona la interrupción,
para que no No se te nos preocupes. fuera la idea, Sí, no estamos diciendo que no exista capacidad para poder desarrollar alguna nueva habilidad. Sin embargo, esto es algo que siempre nos va a complementar y no nos dejará de sorprender las capacidades que tenemos como seres humanos para poder desarrollar nuevas habilidades. Sin embargo, creo que la tarea número uno sería el primero vamos identificando para qué somos buenos, ¿no? Le recomendaría sí. a tu audiencia el libro de Ken Robinson, El Elemento, ¿verdad? Hay dos libros de Ken Robinson donde puedes Ujú. apoyarte, ¿no? Y en donde puedes estudiar y puedes entender muy bien lo que significa encontrar tu propósito de vida, lo que significa dedicarte a lo que a ti te gusta, ¿no? Esto, gracias a la tecnología en las últimas décadas, ya no hay ni duda alguna de que la mayoría de las personas están en busca de hacer lo que les gusta, lo que les hace feliz, y difícilmente Sí, así aceptan es. estar en otro lugar, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí, ya ahora eso hace, todo este tema del que estamos hablando ahora que es tan importante, yo sé que va a conectar con mucha gente porque la mayoría de las personas estamos en esa onda, ya ahora no de hacer lo que nos toca, sino lo que nos gusta, lo que queremos, ¿no? Y cuál es la información que debo tener, qué libro debo leer, cómo le hago para superarme, cómo le hago para estar mejor, cómo le hago para encontrar lo que quiero hacer en esa onda en En México. México, es correcto, es correcto. Bueno, y te estaba diciendo que tocando ya el otro punto, porque el tiempo se nos va pasando y lo que tú dices, aquí podríamos quedarnos toda la tarde, ahí estamos haciendo como una pinceladita de cada tema, ¿no? Que es súper importante. Pero mira, ahorita te quiero invitar a hablar de qué piensas tú de esta parte de desarrollar un entorno inspirador. Ok, bueno, el entorno inspirador es responsabilidad personal, ¿sí? No podemos dejar que un tercero sea el encomendado de crear aquel entorno que nos genere una inspiración, porque estamos hablando justamente de un asunto 100% personal. Luego, entonces, ¿qué tarea tendríamos que empezar, ¿no? A trabajar? Bueno, pues yo propondría, como todo, empezar a desarrollar y a identificar aquello que me hace sentir feliz, aquellos contextos, atmósferas o situaciones que favorecen en mí el poder sacar las mejores habilidades, las mejores reacciones, la inspiración que necesito. Y eso, Ujú, digamos, que pudiera ser ya un asunto de autoconocimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si a mí no me gustara, ¿no? Ir, hace mucho tiempo no era muy fan de visitar el centro de la Ciudad de México, porque a mí en lo personal no me gustaba, ¿no? Y estaba observando ujú, todo aquello que me irritaba, ¿no? Que si estaba ujú. sucio, que si había basura, que si había mucho ruido, que si no estaba bonito, que si me sentía inseguro. Y entonces le sufría, ¿no? En realidad yo le sufría más que disfrutar una visita en el centro de la Ciudad de México. Cuando Sí, alguna sí, vez sí. alguien me dijo, oye, ¿por qué no mejor sustituyes esos pensamientos, ¿no? Y volvemos a las ideas que mencionamos anteriormente, por estos pensamientos de disconformidad, de desconfort, ¿por qué no tratas de sustituirlo por algo diferente? Por ejemplo, haciendo una simulación y te empiezas a percibir como un turista, ¿sí? Si ves la ciudad o el centro de la ciudad desde el punto de vista de un turista, difícilmente vas a ver las cosas malas, vas a ver las cosas Claro, positivas, ¿no? Entonces, interesante. me pareció como una idea genial porque podría yo entonces y visitar el centro y ya veía los edificios históricos, los museos, las tiendas que nunca vi, ¿verdad? La atmósfera maravillosa de lo que sucedía en la operación dentro del centro, ¿verdad? Entonces ya Ujú. mi perspectiva y mi Cambió. posición de análisis era totalmente distinto y transformaba, ¿verdad? Una atmósfera que en principio era hostil para mí en algo muy agradable.
Lo mismo, por ejemplo, Sí. viajar en el metro, ¿no? Aquí en el metro de la ciudad, que vas y vienes, en donde hay mucha gente, ¿verdad? Y puede haber muchas incomodidades. Bueno, un día se nos ocurrió ponernos unos audífonos e ir disfrutando de una música fantástica, ¿no? Durante nuestro trayecto, o vas estudiando algo, ¿verdad? Pues ir tomando Sí. clases, ¿verdad? Hoy que todo se Ujú. puede a través de los dispositivos y tu viaje va a ser mucho más placentero y hasta productivo. Así que la creación Total. de esas atmósferas, ¿verdad? Y de esos entornos que te, que te inspiren, que te favorezcan esa inspiración, es responsabilidad personal y hay muchas herramientas que puedes implementar para poderlo lograr dentro de tu casa y en la empresa. Uy, sí, ahora que yo te estaba escuchando me hiciste acordar de una historia de alguien que trabajaba en un banco, literal, fue alguien muy cercano que conocí, y tenía, mira, tenía todas las posibilidades para ascender, trabajaba en horas flexibles. Mira, a quien él le contaba en dónde trabajaba, decía, oye, qué chévere, a mí me gustaría trabajar en un banco, a mí me gustaría tener el cargo que usted tiene, qué rico, va a la casa, almuerza, vuelve, no sé qué, o sea, a esa persona le parecía sensacional, pero a él no, o sea, no hacía lo que le gustaba, quería hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, a pesar de que tenía un buen trabajo, un buen cargo, un horario flexible, tenía capacitación, tenía posibilidades de ascender, o sea, tenía todo, no tenía creado desde su parte personal y desde su responsabilidad, como dices tú, no tenía creado en él mismo ese desarrollo de inspiración y bueno, yo porque quiero estar ahí, estar en gratitud y demás, para seguir yendo. Y llegó al punto en el que pues hubo una batida, decimos aquí en Colombia, hubo una batida de empleados y para afuera, ¿sí? Se fue porque literalmente no estaba en gratitud en su trabajo, pero cuántas personas, y a veces conversábamos del tema, porque él me decía, es que a mí no me gusta el banco, es que yo ya no quiero estar en el banco, es que yo, y veía todas las cosas, pero todas las cosas malas, me hiciste acordar, o sea, hasta el trayecto a la oficina era aburridor y las horas se le hacían eternas, y entonces, uy, y el control está en nosotros. Lo que yo decía en la conversación pasada, nosotros vivimos pendientes de lo que no podemos controlar, ¿sí? Lo que tú decías ahorita, el tráfico, la gente, qué, o sea, pero si te enfocas en lo que sí puedes controlar, que es en cómo te sientes, cómo lo quieres ver, dónde lo quieres ver, pues es total, o sea, cambia el aura, cambia la inspiración, cambia todo lo que, y te sientes feliz Hasta y haces te vas a tu vida divertir, feliz. ¿eh? Fíjate qué interesante. Aquí en la ciudad de, bueno, yo estoy en Querétaro, pero viví toda mi vida en la Ciudad de México. En la Ciudad de Ajá. México, el tráfico de automóviles llega a ser tan intenso que puedes hacer en un embotellamiento, es decir, en un problema de mucho tráfico, hasta 3 o 4 horas de camino de un punto a otro, lo cual puede ser verdaderamente estresante y puede sacar de quicio a Claro, quien sea, ¿sí? pues, No, claro, por supuesto. con esa realidad, es una realidad y le invito a tu audiencia, ¿verdad? Que lo reflexione. Hay realidades que no podemos cambiar, pero sí podemos transformarlas, ¿verdad? Hay algo que Totalmente. juega a favor de nosotros. Entonces, bueno, a mí me encanta leer, ¿no? Entonces siempre llevo mis libros, ¿no? Y llevo una bolsa con 3 libros a todos lados, porque además hay que tener técnicas para poder leer y lees uno y luego lees otro y luego lees otro y así inclusive tu capacidad de retención aumenta cuando tienes más enfoques y no solamente uno porque estás entrenando el cerebro. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me encantaba leer. Entonces, en cada uno de los semáforos se detenía, ¿no? O el tráfico, se detenían los automóviles y era el momento perfecto para agarrar mi libro, ¿no? Y empezar a ver la página Empezar a número ver. tal en donde me quedé, ¿sí? Bueno, libros Sí. completos terminé. Lo que no podía leer, ¿verdad? En mis horas naturales de trabajo o personales, lo podía hacer Ujú. durante el tráfico. Al punto que de pronto empezó a suceder algo, un fenómeno muy interesante.
Si yo quería que se destrabara o que terminara el embotellamiento y en vez de estar el semáforo en rojo estuviera en verde, lo único que tenía que hacer era abrir un libro. Era como mágico cómo se empezaba a abrir Sí, todos los semáforos y empezar. Era como no te dejo leer, no te dejo leer y sí, vas sí, avanzando, vas sí, avanzando. Entonces van sí, pasó. descubriendo inclusive nuevas experiencias a partir de algo que era negativo, ¿no? Y que de pronto sucedió algo totalmente inesperado y positivo. Así que la creación de ambientes y espacios inspiracionales nos toca esa creatividad de la que estábamos hablando en un principio para poderlos transformar en lo personal y en la empresa. No, y en todas las áreas de nuestra vida pasan, en todas, o sea, para todo. Cada cosa que estamos viviendo tiene una situación positiva y negativa, ¿no? Y nosotros pues elegimos o nos quedamos amargados todo el día por lo que pasó. Definitivamente esto lo transformo, veo para qué me pasó y ya, lo cambio y estoy tranquilo y funciona y sucede regio como mágico. Sucede, Correcto. punto, se transforma y estás más tranquilo y más feliz. Pues bueno, de los 6 puntos que te dije, nos falta uno. Yo estoy súper amañada con esta charla, pero ya se nos está acabando el tiempo. Correcto. Pero bueno, aquí vamos a tratar este último puntico ya en 10 minuticos, yo creo. Y es la parte de superar los bloqueos creativos. Ese punto sí lo tengo aquí en nota porque dice que esto, pues, para poderlo superar, ¿sí? Tendríamos que buscar, o no tendríamos, sino que sería buenísimo buscar técnicas de resolución de problemas, lo que estábamos hablando ahorita, tener nuevas experiencias, buscar incluso la ayuda de mentores, de coach, de lo que estamos haciendo ahora, para poderle dar a las personas otro punto de vista de cómo superar lo que no puede, o sea, cambiar ese punto de vista de la vida, de la situación. Justamente lo que estábamos hablando ahorita, fíjate que el último punto terminó enlazándonos en lo que estábamos hablando de cómo llevarnos a cumplir esas expectativas, no dejarnos bloquear la mente por situaciones, porque a veces eh, las personas solo se aburren porque el jefe les cae mal y ya están aburridos. Entonces, ¿cómo manejarías tú, cómo transformar esa situación de una persona que definitivamente no hace lo que no le gusta, hace lo que no le gusta y lo que no quiere, pero ahí está? Vayamos entrando con esa pregunta que me salió así súper, así mágicamente. Bueno, pues en definitiva, esto toca analizarlo desde el punto de vista de desarrollo personal, ¿sí? En la Sí. medida en la que tengamos más conciencia de que en la vida no suceden las cosas como uno quisiera que sucedieran, ni en el tiempo, ni en la medida, ni en la forma, ¿verdad? Si a veces coincide, pues hay que darle gracias a Dios que sucedió, ¿verdad? Pero Ujú. es frecuente que suceda todo lo contrario. Entonces, eso no Así significa que tenga uno que vivir atado y esclavizado a un destino no grato, ¿verdad? Sí, porque todos tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad y de poder cambiarla. Entonces, la presencia de algún colaborador en la empresa o en la familia, ¿verdad? O alguien que en definitiva no está abonando o está siendo hostil, ¿sí? Su, su presencia, ¿sí? Aquí es en donde vamos Ujú. a echar mano del desarrollo personal. Dicen Sí, por ahí, ¿no? Que cuando tú apuntas a una persona, hay un dedo que apunta hacia la persona y tres que apuntan y hacia crece ti, ¿verdad? Entonces, total. tendríamos que estar revisando cuáles son verdaderamente las situaciones que en lo personal está sucediendo el efecto espejo, ¿verdad? Por ahí te dicen que Sí. te choca, te checa, lo dicen aquí en la ciudad, en México, ¿no? Es decir, Ay, mira, me eso lo que voy a tanto aprender. odias. Eso que tanto odias es lo que, de lo que probablemente sufres en lo personal. Y estaría yo de acuerdo haciendo un análisis, ¿verdad? En el fondo de este tipo, un ejercicio para entender, bueno, de qué manera pudiera yo hacer a un lado, ¿verdad? Esa tendencia de carácter, ¿no? Que me impide, que me bloquea la posibilidad de convivencia
o de aceptar una situación para empezar a encontrar los puntos positivos, ¿no? Y por ahí nos Sí, dicen, ¿no? Que tendríamos más trabajo de encontrarle a esa persona. Hay un ejercicio en desarrollo humano que seguramente tú lo conoces que te dice eso. Me vas a decir las 10 cosas malas de esa persona, pero me vas a dar 100 cosas buenas. 100 cosas buenas, lo cual implica un reto muy fuerte, ¿verdad? Porque va en contra muchas veces de lo que pensamos, pero sí se puede. Entonces, en la medida en la que podamos encontrar lo positivo, ¿no? De la persona y podamos inclusive hasta empatizar, si esto lo conectamos con un tema de desarrollo personal en el cual también yo trato de empezar a crecer, ¿no? En mi manera de relacionarme con los demás, de poder eh, no nada más empatizar, sino de manejar las situaciones exitosas, ¿no? Tanto con personas como situaciones, pues esto va a hablar de un desarrollo que te va a beneficiar, ¿no? Tanto en lo personal como en la empresa. Y esto nada más tú lo vas a experimentar, ¿verdad? Entonces, así es. yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de desarrollo interno, ¿no? Es decir, ¿cómo veo yo esta situación, lo positivo pues, se puede desprender de esta situación y no me quedo estancado en lo negativo porque no me va a llevar a ningún resultado ni a ningún tipo de evolución? ¿Qué opinas de esto, Karen? Totalmente, así es. Muy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, muy contenta de todo lo que aprendí en la tarde de hoy. Me quedé con varias cosas así súper importantes que dan, ¿no? Mucho valor a lo que vivimos en el día a día, ¿sí? Y pues ya como para ir empezando a cerrar esta conversación que sé que va a ser de muchísimo valor, tanto para los que tienen sus cargos altos dentro de una compañía como para los que están iniciando su carrera profesional, ¿sí? Todo esto. Entonces, como para hacer un pequeño cierre ahí un pequeño resumen de todo lo que hablamos en la tarde de hoy para que se quede allí. Y es uno, que es la exploración de los valores y las pasiones que conecten con nosotros, mantener el fomento de la creatividad, mantener una mentalidad positiva, buscar cuáles son esos modelos a seguir que han desarrollado y que han podido superar otras dificultades, pero aún así han salido adelante, ¿sí? En su vida personal, en su vida profesional, desarrollar el entorno inspirador y pues superar los bloqueos creativos, ¿sí? Invitar a las personas que estuvieron aquí conectadas que tengan todos estos puntos pues muy en cuenta, muy presentes en su vida, ¿sí? Que estén conectados con la inspiración en el trabajo, con la inspiración en su vida propia, ¿sí? Y pues bueno, eso sería por mi parte. Yo a ti, como tú eres el invitado, te dejo la parte del cierre y bueno, la invitación para que sigamos conectaditos aquí. Claro que sí, con mucho gusto, Karen. Pues un placer poder compartir con tu audiencia estos conocimientos que en realidad, pues mira, yo creo que la invitación eterna va a ser tratar de superarnos, es invitar a la audiencia y a todas las personas cercanas a buscar el crecimiento personal. Siempre hay manera de poderlo lograr a través de tantas herramientas y tantos recursos que hoy en día tenemos para poderlo lograr, ¿no? Ahí están las Así es. películas, ahí están los podcasts, ahí están los cursos, los talleres, los Los libros, libros. las presencias constructivas dentro de nuestra vida. Lo único que les sugeriría, ¿verdad? Es decir, para poder lograr cualquier obstáculo en la vida, lo único que tienes que hacer es preguntar, 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 preguntar y luego más preguntar y luego más preguntar y más preguntar. En la medida en la que tú preguntes más, podrás recabar más información para que también se empiece a modelar a tu cerebro, ¿verdad? Empiece a entrenarse y solito las respuestas vendrán, ¿verdad? En la medida en la que se tenga más curiosidad para poder encontrar esas mismas respuestas, van a suceder y van a aparecer. Es trabajar con el lado, ¿verdad? Creativo del cerebro. Recuerden que tenemos un área, el sistema de activación reticular es el responsable del enfoque en nuestra vida. Entonces, la típica historia que todos conocemos de que hay un embarazado en casa y de pronto vemos embarazados por todos lados, embarazadas por todos lados.
queremos comprar un coche rojo y no hay rojo y en todos lados En vemos los todo carros lado está el rojos. coche rojo. Sí, sí, Entonces, sí. el responsable de ese enfoque es el sistema de activación reticular del cerebro, el cual pues nace del entrenamiento y del enfoque. Así que bueno, los invito a que hagan este ejercicio y esperemos que haya sido útil este análisis de este tema que pusiste sobre la mesa. Estimada Karen, un gusto haberte acompañado. No, yo feliz, feliz, feliz de haber estado. Tenemos que hacer otro día, otra conversa. Está Encantado, con mucho gusto. espectacular. Con Muchas mucho gracias gusto. por tu presencia, Alejandro, por entregarnos tu conocimiento, por haber profundizado mucho más en cada punto. Y bueno, aquí tu servidora Karen, igual para todas las personas que estuvieron aquí conectadas, un abrazo, un saludo desde Colombia y seguimos en contacto. Buena tarde. Gracias, estimada Karen. Buena tarde a toda tu audiencia. Hasta pronto.